Hola, yo soy Ivonne Díaz de Sandy y el día de hoy estamos Pablo Merino y yo con una invitada súper especial a quien yo en lo personal admiro muchísimo, Marisa Lazo. Gracias. La admiro no solo por todo lo que ha construido en el ámbito empresarial, de negocios, sino por esta calidad humana, por la persona en la que ella sola ha trabajado para construirse, por la generosidad que da ante su familia, sus amigos, todos sus conocidos. Y yo en lo personal tengo una anécdota que a mí se me hace fascinante. Yo cuando recién la conocí, tenía muy poco de conocerla, y me acerqué a ella a pedirle, pues, si podía leer un libro que acababa de escribir para que me pudiera dar como unas aportaciones o recomendaciones. Y ella muy generosamente, como conociéndome muy poco, pues se abrió a la posibilidad, leyó toda la historia de mi vida, me dio unas aportaciones maravillosas. Gracias. Entre ellos, bueno, un comentario fabuloso que está en la contraportada del libro, y me acompañó muy generosamente a la presentación del libro en la Feria Internacional, en la FIL. La verdad es que este acto, pues para mí fue muy amoroso y muy generoso, y desde entonces, la verdad, conocí la persona que verdaderamente es Marisa, más que esta empresaria que todo el mundo conocemos, ¿no? Gracias. Y bueno, basado en eso, pues gracias, Marisa, por estar aquí, por acompañarnos. Encantada. La verdad es que te admiramos en muchos sentidos, y quisiéramos empezar por preguntarte, justo parte del construirnos a nosotros mismos es dar la vuelta en U, como nosotros le decimos. Y quisiéramos preguntarte, ¿cómo es que, Marisa, has dado, bueno, más bien, ¿cuál es la vuelta en U más fuerte o más significativa para ti que has dado? Ok. Bueno, encantada de estar aquí, bueno, Pablo, qué gustazo. Bienvenida. Yo siento que las mujeres siempre nos tenemos que apoyar, así que cuando me pediste que leyera tu libro fue para mí un súper honor, y encantada de haber estado en la presentación del libro. En cuanto a la vuelta en U, fíjate que yo no lo veo tanto como un momento particular que te dije, te puedo decir, ay, a partir de este día ya di la vuelta en U y me encontré. Para mí ha sido un proceso de vida, pero me parece fundamental que, más si eres líder, creo que todos los seres humanos debemos de regresar a nosotros, ¿no? Yo soy una amante de la filosofía budista, y la filosofía budista dice que regresar a casa es cuando estás en contacto contigo en silencio y te escuchas a ti, ¿no? Y para mí me parece, hoy en día, como vivimos demasiado distraídos y demasiado puestos afuera, y todos los medios sociales y los medios te dicen todo el tiempo, comparte, di, muéstrame qué estás comiendo, qué estás vistiéndote, dónde andas, todo es así como enséñanos, y pareciera como si viviéramos para mostrarle al mundo qué estamos haciendo y qué estamos consiguiendo. Te aleja muchísimo de ti. Entonces, si siempre ha sido importante, porque si lees la historia de la filosofía, la historia de todas las religiones, todas te recomiendan quedarte en silencio, te recomiendan meditar, te recomiendan hacer contacto contigo para encontrar dentro de ti esa sabiduría, esa paz, esa razón por la cual estás aquí en el mundo, ¿no? Pero hoy en día creo que es mucho más importante que nunca. La verdad es que estamos demasiado distraídos y no nos concentramos, no ponemos atención. Además tiene un montón de ventajas. A mí me encanta, no solo por la paz que me da el meditar y el estar conmigo a solas y el estar en silencio, sino que tiene un montón de ventajas para la atención. Somos muchísimo más productivos, mucho más creativos y hacemos mejor las cosas si primero estamos en silencio, primero hacemos contacto con nosotros y después nos vamos a trabajar o a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, tiene como muchas razones por las cuales a mí me gusta mucho meditar. Y entonces, en mi casa fuimos creados con y crecimos con la religión católica. Mi papá era una persona muy, muy creyente. Era muy religioso, pero tenía algo muy padre. Porque me decías tú, Pablo, que era padre hablar también de qué cosas también encontramos. Porque la idea es que, ¿qué te llevó a ti a encontrar esta parte del budismo? Porque siempre nos hacemos, o sea, en esta vuelta no hay una pregunta que todos los seres humanos se hacen, distinta. Sí. ¿Qué pregunta te hiciste cómo regresamos a tu infancia para ir descubriendo qué llevó a una empresaria a buscar y encontrarse en una herramienta espiritual tan bella como la meditación? Fíjate que siempre me había gustado mucho, soy una persona muy espiritual. Normalmente los empresarios no solemos ser tan espirituales o hablar de esos temas. Claro. Y yo soy súper espiritual, a mí me encanta. Y lo que me di cuenta y por qué me jaló el budismo, me voy porque creo que son un montón de preguntas, entonces no me quiero brincar y dejar de contestar algunas de ellas. Pero algo que me gustó mucho de la filosofía budista y de su tipo de meditación fue que la sentí muy pragmática y muy práctica.
y como que de repente, porque si te pones a analizar, todas las religiones promueven lo mismo. Todas tienen los mismos valores, en general, al 90%. La oración, el agradecimiento. Amar a los demás, Claro. la compasión, el perdón, el presente, la generosidad. Todas te hablan de lo mismo de diferentes maneras. Y entonces, salvo ciertas diferencias, como puede ser la reencarnación, por ejemplo, en el budismo, que no está en la religión católica, pero en general son muy similares. Entonces yo lo sentí como, ay, esto es algo que no vi en mi casa, no. Todo me resonaba con todo lo que mi papá había enseñado y mi mamá, ¿no? Nos había enseñado. Pero la meditación y los autores budistas contemporáneos, hay muchos americanos, o sea, el haberlos expulsado del Tíbet al Dalai Lama y a todos, hizo que de la ventaja, fue una historia muy triste, pero la ventaja es que lo sacó de alguna manera a Occidente y entonces les permitió compartirnos toda esa riqueza. Y entonces hay un montón de adeptos y monjes y monjas budistas, americanos, por ejemplo, o europeos, que tienen toda esa sabiduría, pero tienen como lo pragmático del día a día de un ser humano normal de Occidente, ¿no? Y entonces sus libros me parecían como muy sencillos y yo decía, por primera vez entiendo bien este concepto de la compasión, que no me quedaba muy claro. Por primera vez meditando y estando tranquila con esta idea que me están mostrando, me siento que hago contacto conmigo y me gusta lo que encuentro. Me gusta la paz que encuentro dentro de mí. Y entonces fue así, por eso me jaló tanto. Y entonces no sentía como, ay, estoy haciendo algo completamente diferente y me estoy transformando en otro ser humano. No, simplemente esas herramientas y sus libros me hicieron como más fácil aplicar en mi vida cotidiana, con mi familia, en mi trabajo, con mis colaboradores, siendo una líder, más para mi gusto, más adecuada para este momento y más sensible, más empática, más cercana. Como que todo eso le encontré de ventajas. Y la otra gran ventaja también que encontré es que cuando empiezas a hacer, y por eso me faltó explicar que creo que para todo el mundo es importante, pero si eres líder, es todavía más importante que trabajes en ti y que hagas una vuelta, ¿no? Porque es tan fácil marearse arriba de un ladrillo. Y entonces te dan un premio y dices, no manches, ya soy la más fregona de las empresarias, ¿no? O wow, publiqué este libro y wow, o me aplaudieron en tal lado. Y entonces el ego es un tema importantísimo que podemos tocar porque es un tema que me apasiona. Y entonces la manera de compensar el ego, la manera de compensar o de prevenirme de creerme mucho, de sentirme muy especial o la gran empresario fregona. De verte lo que está afuera, ¿no? Exacto, y todo lo que te aplaude, wow, claro. No sé qué, es meditando todas las mañanas. Entonces, recordando esta filosofía me recuerda, Marisa, tú estás aquí para servir, estás aquí para ver cómo puedes impactar positivamente a más personas, cómo puedes ayudar a más mujeres, cómo puedes impulsar, cómo puedes inspirar. Entonces, te lo tienes que repetir todos los días porque si no se te olvida, te prometo. O sea, te dan muchos likes y ya se te olvidó. Sí. Y dices, wow, que estuvo increíble. Al like número 1000 ya se te olvidó. Al aplauso. Completo, ya. ¿No? Ya. Entonces, por eso es tan importante que a mí en mi caso, que algo me recuerde y me, todos los días, que no es la razón por la que estoy aquí. No por los aplausos, no por porque si no el ego se empieza a inflar y de verdad te pierdes y no te das cuenta y ya caminas en automático y no te das cuenta que ya no eres empático, que ya no miras a la gente a los ojos, que ya no les preguntas cómo están, que no te interesas, que no busques cómo ayudarlos, sino que estás solo pensando, ¿cómo puedo ver yo? ¿Cómo me veo bien yo? ¿Cómo puedo lucir yo? ¿Dónde puedo tener más likes? ¿Dónde? Y se te olvida. Claro, es justo que hay algo mucho más que la identidad que vamos construyendo, ¿no? Y lo que vamos aparentando hacia afuera. La verdad es que es fascinante, Marisa, muchas gracias. Y nos gustaría como preguntarte qué es lo que haces tú en esos momentos que te detona algo y que justo cómo regresas a ti, o sea, cómo buscas esta forma de regresar a ti y que evento o persona no te detone para que te desbordes, ¿no? Sí, mira, la verdad es que exploto muchas veces. Es apasionada, sí, claro. Claro, y muchas veces me enojo y grito. Digo, la verdad que no soy tan enojona, pero sí me molesto y hay cosas que no funcionan en la planta o cosas que estaba yo esperando. Acabamos de construir una planta nueva, nos ampliamos a lo doble y entonces nos habían dado unas fechas y como siempre te sale más caro y más tiempo, ¿no? Y entonces... Claro que hubo días en los que yo ya me urgía moverme, nos urgía ya producir en la planta nueva y no estaba y pues me enojaba, ¿no? Entonces, pero luego, o sea, antes a lo mejor me enojaba y no me daba cuenta. Y ahora me doy cuenta y luego digo, te falta practicar más con el apego, Marisa, o te falta practicar más con el enojo y ser más amorosa, más compasiva, más tranquila. Y entonces lo que hago es, a lo mejor algunas veces me freno en ese momento. Algunas y yo digo, wow. Ya la hice. Pero muchas otras veces es más bien en la noche cuando llego a mi cama y reflexiono en mi día y digo, esto no me gustó. O me quedo con esa... La verdad es que cuando uno se enoja o cuando explotas te sientes incómodo y llegas
Al final del día dices, no me gustó eso. O en la tarde, a mediodía, dices, Y entonces busco que mi meditación del día siguiente, pero tienes que meditar por muchos días y muchas semanas en un tema para que realmente tenga un impacto. Entonces, lo que hago es medito y reflexiono y digo, a ver, ¿qué pasó? Y la verdad es que algo, y lo dice Lama Zopa Rinpoche, que es uno de los maestros que más admiro, que el Dalai Lama es a quien le pide que se venga a América Latina, a Estados Unidos, a promover el budismo, que tiene una cosa muy particular porque el Dalai Lama, el budismo no hace proselitismo, nunca trata de convencer a otras personas, y el Dalai Lama le dice, por favor no se cambien de religión, es súper complejo, solamente, sí. Dice, no lo hagan, me encanta esta manera de ser, y te dice, pero sí puedes tomar ciertas herramientas y agarrar ciertas experiencias o ciertos conocimientos que te pueden ayudar a completar lo que tú ya eres. O si no tienes nada, obviamente a generarlo, ¿no? Y entonces le pide a Lama Zopa Rinpoche que venga acá. Y él tiene varios libros. Y en un libro es súper interesante, dice que si revisamos con profundidad todos los problemas que tenemos a lo largo del día, con quien sea una persona, sea un proyecto, al final, si lo analizas bien, es tu ego el que se molesta. Hay un apego, esto debería haber sido distinto. Yo quería que fuera de esta forma. Expectativa. Exacto. Y dice padrísimo, dice que el ego es un trillón, así son las palabras textuales, dice 1 trillón de veces más peligroso que un terrorista. Wow. Porque te destruye a ti. Ajá. Entonces tienes que verlo como este gran enemigo y tratar de empujarlo y tenerlo lo más lejos de ti. Entonces para mí ha sido un tema que me ha apasionado desde que estudié psicología y psicoterapia, el narcisismo, que podemos verlo así, o el ego, y con esto me encanta. Entonces siempre digo, Marisa, esto fue tu ego que querías que las cosas fueran así. Entonces, una y otra vez me ayuda a regresarme y eso hago. Entonces, pero no desde como un regaño, porque también no se trata... Desde esa compasión que nos hablamos. Hasta contigo mismo. Tienes que empezar. No puedes dar afuera, que lo platicamos hace rato, Pablo, no puedes dar afuera algo que no hayas construido dentro de ti. Oye, ¿y esa compasión cómo la descubriste? Porque justo hablas que no es hacia afuera, no es ser compasivo con el otro, sino descubrir esa compasión en la meditación, es ser compasiva contigo, y luego es desbordarte hacia la compasión con el otro, hacia la alegría del otro, al decir, ya no lo estoy reconociendo en mi equipo, ya no estoy... Oía que decías, ya no estoy haciendo los one-on-one con mi gente, quiero regresar a eso. O sea, ¿cómo encuentras en esa mirada hacia ti eso que necesitas dar, que se te había olvidado? Porque algo hermoso que estás diciendo, y me encantaría que profundizáramos, tienes una gobernanza desde esta metodología de Marisa. O sea, tú eres tu propia líder, tu propia maestra. Y es lo que buscamos, ¿no? Todos los seres humanos, de podernos dirigir hacia el amor, hacia esos valores que son hermosos y son trascendentales. ¿Cómo lo encuentras en ti? Desde que empezaste con la psicología, empezaste con la terapia, con los coaches y el budismo, o sea, tienes como un proceso muy robusto de tu proceso, que me encantaría que la gente conociera. Claro. Lo voy a contestar en dos áreas. Una, me voy a regresar entonces cuando estudié psicología y cuando estudio la maestría en psicoterapia psicoanalítica. En el psicoanálisis te preparan para que a cada paciente tú tienes que hacer una historia clínica súper profunda. Eso es como lo que distingue al psicoanálisis de otro tipo de terapia. Y le dedican muchos días a descubrir su historia familiar y escribirla, su historia personal, su historia laboral, su historia escolar. Y entonces algo que descubrí ahí, que me quedó porque fue una maestría muy exigente, de mucha demanda de tiempo y de mucho estudio. A mí me encanta estudiar. Y cuando terminé la maestría y iba a entrar al doctorado, es cuando decido, me doy cuenta, tenía mis hijas chiquitas y me doy cuenta que no puedo ser pastelera, ya me he empezado a tener pastelerías y dije, no puedo ser psicoanalista, pastelera y mamá. Dije, tengo que escoger entre estos dos. Mis hijas no estaban en la ecuación, obviamente, pero tenía que escoger, no podía dedicarme. Y entonces me tomó mucho tiempo y me costó mucho trabajo decir que no al psicoanálisis y que sí a las pastelerías. Ha sido de las decisiones más importantes en mi vida y podría ser un porque le había dedicado muchísimo al psicoanálisis. Había hecho una maestría, una tesis muy padre de maestría que me había dado el pase automático al doctorado. Wow. Y era como más, podríamos decir, como más flashy o más... dulce. Más así, wow, que es psicoanalista y todo, y pastelera. Pues todavía en ese entonces nada más tenía 2 pastelerías. Y la verdad es que dije, me siento mucho más feliz haciendo pasteles que viendo pacientes y me la paso mucho más rápido el tiempo y gozo, y entonces me decidí por pastelería. Pero el gran aprendizaje que me quedó de esta maestría fue en función de la compasión. Cuando yo leía, porque entre todos los compañeros veíamos pacientes y los maestros y los revisábamos como parte de tu currículum y parte de tu preparación. Y entonces escuchabas las historias, o sea, a lo mejor era un violador o una persona que había hecho mucho daño en su familia o que había hecho mucho daño a la comunidad. O lo que sea. Cuando escuchabas su historia, cuando te adentrabas en su
los papás que había tenido, lo que le había tocado vivir. Comprendías. No había ni una vez que yo te juro que decía, no lo podemos juzgar. Claro. No es que lo justificara y que lo aplaudieran, no. Pero entendías. Exacto, y entendías. Y yo decía, te juro que si hubiera tenido sus papás, si hubiera tocado esta realidad, sería igualita. Pues, ¿cómo no? Si eso es lo que si tu papá siempre robó y te llevó y te dijo, mira qué padre, y ve, ya conseguí y engañamos a fulanito, no sé qué, pues tú creces con eso y dices, pues déjame ponerme todavía más listo que mi papá, ¿no? Es lo mismo que en tu casa, cuando estás con tu papá, que mi papá siempre estudiaba y siempre estaba leyendo, y yo crecí, no veo tele, mi papá nunca veía tele, y yo pues no veo tele porque mi papá siempre estaba estudiando, y yo fue lo que vi, para mí fue lo que se hacía. Justo ahí me gustaría entrar. Sí. ¿Cómo fue justo tu entorno familiar? O sea, papá, mamá, cuántos hermanos, o sea, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue? Claro, te cuento, mi papá era un abogado penalista, falleció en la Ciudad de México, falleció hace 23 años, casi 24, y mi mamá de Mazatlán, ella se ha dedicado, entonces de mi papá le aprendí como esta gran pasión por lo que hacía. Era un abogado penalista porque he escuchado que es muy difícil ser, después entendí que es una profesión que no todo el mundo entra. Y mi papá lo recuerdo que llegaba a la casa con esos, los casos expedientes venían como cosidos, sí. no engargolados, pero todavía con todo el caso. Entonces llegaba y me decía, traigo un caso bellísimo. Yo, ay, de veras, papá, porque siempre me sentaba y me encantaba para llegar con él porque era una persona súper culta. Y entonces me decía, no sabes, mira, es que se trata de un señor que mató a su yerno. Y yo, papá, ¿dónde está esto? Qué interesante. No, me decía, no, es que mira, lo tenemos que defender, porque él me decía, yo no soy el juez, a mí no me corresponde juzgar, a mí me corresponde defender. Entonces me explicaba, pero esa pasión por su trabajo la aprendí y yo soy feliz chambeando y me encanta poner mi grano de arena en mi trabajo. Entonces de él aprendí esa parte y siempre el prepararte y siempre estar estudiando. Y de mi mamá tiene un dispensario y toda su vida se ha dedicado a ayudar a los demás, toda la vida. Sí, a ella le encanta, ella se cree doctora. Si hubiera nacido, porque tiene 80 años, si le hubiera tocado nacer en nuestra época, hubiera estudiado seguro medicina. Pero no es, pero siempre está con algún doctor que está haciendo sus prácticas, o un doctor ya mayor que le dona horas para su dispensario. Y entonces con los años ha ido aprendiendo. Entonces ella, sabe muchísimo de medicina y va feliz y reparte despensas y construye casas y da medicinas y reparte el jarabe, lo reparte en 3 pomitos para que le rinda para 3 niños y les explica con palitos así porque mucha gente no sabe leer. Entonces tiene su manera súper linda. Y entonces aprendí eso de ambos. Somos 6 hermanos, yo soy la mayor. Wow. Sí, 4 hombres y 2 mujeres. Todos... Algo padre que yo creo que eso me permitió, porque pensaba en tus preguntas y en las preguntas de Pablo, y platicábamos antes cómo a veces te cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Esto era en mi casa, o esto era mi papá, pero yo ya no quiero, ¿no? Y es parte de tu crecer. Entonces es como reconocer, esto le aprendí a mi papá, esto a mi mamá, y esto soy yo porque a mí me interesa y a mí me gusta. En mi casa, por ejemplo, nunca se vendió ni una manzana. O sea, mi papá era malísimo para cobrar. Que aprender. Y yo salí empresaria sin haberlo visto en mi casa. Entonces, esto es mío, ¿no? Esto es como mi persona. Pero lo que sí recibimos en mi casa, que se me hace muy padre y que rescato, es que mi papá, aunque era una persona muy religiosa y él estuvo muy cercano al Opus Dei, muy, muy cercano, y vivió en el Vaticano y conoció a Monseñor Escrivá de Balaguer y fue su chofer, y mi papá quería ser numerario, o sea, realmente una persona súper, súper católica. Y cuando crecimos nosotros fue súper respetuoso. Entonces, si no querías ir a misa o no querías leer el camino o no querías, o mis hermanos me acuerdo que tenían colita de caballo o se pusieron aretes, les dio su época hipiosa, uno que pintaba, otro guitarrista que sí terminó siendo un guitarrista profesional. Y mi papá nunca, ni en la casa de mi mamá, nunca nos dijeron, tienes que ser de esta manera, o tienes que ser abogado, o tienes que estudiar algo formal, o tienes que vestirte. Mi papá siempre estaba vestido de saco y corbata, como todos los abogados. Sí. Siempre súper formal. Y él te dejaba si querías andar como, o sea, no importaba. Qué maravilla esa apertura. Esa apertura nos permitió. Muy normal. Entonces es maravilloso porque nos permitió a los 6, cada quien brilla. Entonces tengo un hermano que es guitarrista y tiene su doctorado en música y vive en Los Ángeles y es feliz siendo guitarrista. Tengo otro hermano que es biólogo marino, que no tiene nada que ver con esto. Y igual su maestría, su doctorado, su postdoctorado, becados, porque son personas muy, muy estudiosas y muy brillantes, pero él metido en lo suyo. Paola, mi hermana, en todo lo de género, y yo con las pasteles. Entonces, cada uno, y lo padre es que me fijo que todos somos como muy realizados y muy contentos porque nos permitieron ser, o sea, como que mis papás no tenían esa idea de que tú viniste aquí a darme gusto y tú tienes que ser la persona que esperamos aquí en esta casa. Entonces era muy padre. Y la última cosa que compartiría que me sirvió mucho en mi casa, que luego me di cuenta, no cuando era chica, porque no piensas que lo normal es lo que hay en tu casa, ¿no? Si se come con refresco, pues crees que es lo normal. Si es agua fresca, siempre habrá agua fresca. Y entonces en mi casa, en la hora de la comida, nunca se hablaba de los demás, o sea, nunca se criticaba. O sea, nunca escuchábamos a mi mamá decir, ay, fulanita tal iba vestida, o en la boda no sé qué. Siempre se hablaba de ideas.
Entonces mi papá siempre era de ¿qué libro están leyendo? ¿Qué película? Platiquen algo. Sí, era lo que hablábamos. Y entonces eso nos hizo crecer como más interesados en la cultura, en prepararnos y no tanto en, déjame ver como a quién nos destruimos aquí en la comida, ¿no? O quién es diferente a nosotros. Claro. Entonces eso era muy padre, esta apertura y este respeto a las diferencias. Entonces eso rescato y creo que me ayudó a ser quien soy hoy. Sí. Marisa, y pues adentrándonos nuevamente en estas vueltas en U que tú has identificado, ¿cuáles han sido tus comprensiones más significativas justo para seguir construyendo? Sí, mira, te diría dos. Una es que nosotros somos la herramienta más importante de nuestro trabajo. Entonces, yo sé que si yo soy líder de una empresa, que tengo más de 1,000 colaboradores, vendemos y tengo que saber mucho de administración, de finanzas, etcétera, ¿no? Que no es mi preparación, pero tengo que estar muy preparada en esa área. Y nos vamos a veces a pensar que los líderes o las personas tenemos que ser como muy especialistas en ciertos temas, pero aquí. Y lo que yo me he dado cuenta es que perdemos, la herramienta es esto, pero tienes que estar bien tú. Claro. Tienes que estar a gusto en tu piel, tienes que conocerte, tienes que decir, a ver, estos son los retos que tengo como yo. Y digo, a ver, no tengo que ser tan desesperada, no tengo que querer que todo salga exactamente como yo quiero. Me tengo que ser más compasiva, más paciente, por ejemplo. Entonces, eso trabajo. Entonces, lo que yo he descubierto es que ese para mí fue un gran descubrimiento, que yo como persona soy una herramienta y cuando entro a mi fábrica, mi manera de sonreír, de mirar a la gente, de preocuparme por ellos, de escuchar los problemas, tiene que ver con todo mi ser, no solo con lo que aprendí de administración o de finanzas o de liderazgo, de cómo llevar una empresa, ¿no? Entonces, y la segunda cosa que fue un gran descubrimiento para mí es esto de la meditación y del budismo, que la meditación se puede aplicar a cualquier religión o no tener religión, porque claro, compasión, amor, todo eso son valores generales y no tienen que ir sellados por alguna religión. Y ahí también lo que aprendí es que el poder de nuestra mente es impresionante. Y siempre pienso, o sea, por más problemas que tenga, por más cosas difíciles que me pasen, porque todos los negocios tienen problemas, tienen broncas, todas las familias, ¿no? Hay algo difícil que enfrentar, pero siempre pienso, si puedo meditar, si tengo todos estos conocimientos milenarios, puedo salir adelante. Entonces, no hay nada que no pueda resolver, no hay nada que no pueda sobrellevar y sobrepasar, ¿no? Por más difícil que sea. Entonces, esos han sido como mis dos grandes descubrimientos. Y en el budismo te dicen mucho que la mente es reina. Y yo estoy convencida que es reina. O sea, todo está aquí. Todo es mental. Todo es mental. Y la lectura que le das a las cosas es mental. La lectura que le puedes dar tú a un divorcio, como yo se lo di, que las dos somos divorciadas, y cómo eso nos hizo crecer, lo leí en tu libro, y cómo te hizo convertirte en lo que eres hoy, y cómo otras personas lo ven como el gran fracaso y se acabó y nunca. Y es la misma experiencia, ¿no? O familias que tienen un hijo con síndrome de Down y se va para abajo la familia. Y familias que todo lo contrario, se ponen a fundar institutos. Qué padre. Dos fundadoras y mi hermano mayor tiene síndrome de Down. Ay, qué padre. Qué padre. Y sí, maravilloso todo lo que hizo tú. Todo. Es impresionante. Acabo yo también hace poquito de estar en contacto con Ricardo, otro chavo con síndrome de Down que hace galletas. Ajá. Y su mamá tiene 2 hermanos más y una familia hermosísima. Y el papá los deja, los abandona. Y entonces la señora, como haciendo Ricardo galletas, cuando estuvieron más en crisis, sacó adelante a la familia. De las galletas de Ricardo. Hizo una historia hermosísima. Entonces, eso es la diferencia. Es la lectura que le das a las cosas y no el evento en sí. Entonces, la mente es lo más poderoso. Ese es como mi más grande descubrimiento. Que todo está en función de cómo lo lees. Yo digo que tienes otro poder. Y que en lo personal, o sea, te lo admiro mucho. Y pues dicen muy bien que cuando admiras a una persona, o sea, trates de copiarle. Y algo que me fascina de ti, creo que es muy poderoso en ti y que lo siento muy auténtico, es tu sonrisa. Ay, pues. Y tu sonrisa, quiero saber, ¿cómo logras ser tan sonriente todo el tiempo, Marisa? Porque de verdad es algo que lo veo auténtico, no es algo fingido, pero lo practicaste, o sea, ¿cómo? O sea, de verdad, porque todo, o sea, el tiempo que te conozco y si te veo socialmente, si te veo en entrevistas, si te veo en un programa, si te veo en la calle, si te veo haciendo ejercicio, o sea, siempre tienes una sonrisa y eso es algo que me parece fantástico porque es algo que transmites a las personas y te cambia todo el mood. Gracias, bueno, gracias por todas las porras. ¿Sabes qué es algo curioso? Que no me había dado cuenta hasta después, que era una persona muy sonriente, y cuando caí en la cuenta de lo que ser sonriente había implicado en mi vida,
me cambió muchísimo la concepción de cómo logramos el éxito en la vida. Y me tocó hace unos años dar un discurso de graduación, el TEC de Monterrey, que se graduó una generación. Me tocó ser la invitada speaker de ese día. Y lo que les dije fue, sonrían. De verdad, si yo puedo resumir por qué se me han abierto tanto las puertas, por qué me he ido bien, por qué he hecho tan padre equipo con toda mi gente, por qué me rentan un local, por qué una señora que no me quería rentar el local y voy y le platico, la convenzo de que me lo rente, o si alguien me quiere subir mucho, y todo al principio que me querían subir 1,000, 2,000 pesos, y decía, no, por favor, que no me lo suban porque no voy a poder pagarle. Si iba con la sonrisa, te abren todas las puertas de la vida. Es una cosa impresionante. Yo siempre he sido así, como muy risueña y muy positiva. Soy así, todo veo color de rosa. Soy extremadamente positiva. Paola, mi hermana, se burla de mí y me dice, Marisa, todo mundo te cae bien. Todo mundo la encuentra. No, esta persona no es tan buena persona. Y yo, no, Paola, es que mira, piensa en no sé qué. Yo siempre le encuentro algo positivo o algo color de rosa. Creo que es algo que ya traía, que he sido... y tuve una vida difícil y no crees que tuve una familia donde todo fue color de rosa, nada. Tuvimos broncas muy serias y pasamos por cosas de enfermedad de mi papá muy fuerte. Pero siempre ha sido como mi manera de ser, de voltear a verlo color de rosa y de sonreír. Pero sí se puede practicar. O sea, dicen que actas y después terminas haciendo. O sea, sonríes y de repente te empiezas a sentir más. Está comprobado que si sonríes, generas, no sé qué químicos, porque no me lo sé bien la parte química, pero generas ciertas características serotóninas que te ayudan a sentirte mejor. Sí. Y que si te pones con cara triste y si cada vez se hace un círculo vicioso. Entonces creo que se puede practicar, ¿no? Y qué padre que tú lo notas, porque entonces puedes decir, bueno, yo también voy a tratar de sonreír un poco más. Y a mí me ha funcionado y de verdad créanme que si algo les puedo decir, a veces reflexiono y digo, a ver, ¿cómo es que otras personas han empezado también negocios como yo, o han empezado vendiendo pasteles, o han empezado vendiendo chamarras, zapatos, lo que sea, y no consiguen construir una empresa tan grande? Y estoy convencida que mucho ha sido por esta manera mía de ser, o sea, por ser amable, por ser sonriente, por ser empática. La gente le gusta trabajar con alguien que te escucha, con alguien que te pregunta, con alguien que te da tu lugar, con alguien que te empodera, ¿no? Eso me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera, el empoderar y el confiar en la gente. Y la gente te responde como tú la miras. Sí. Si yo te estoy empoderando y te estoy dejando la gerencia de compras, pero todo el tiempo estoy preguntándote y buscándote, claro. Es que me va a robar, es que se va a aprovechar, es que va a hacer alianzas con mis proveedores, es que, pues obviamente termino respondiendo así. En cambio yo te veo con toda la confianza y te dejo crecer. Claro. Y te dejo brillar. Claro. ¿No? Oye, fíjate que me encanta y me encantaría llevarte a que nos hables más profundo. Te voy a explicar. Cuando hablamos de la gente que nos vea que tal vez nunca ha meditado y dice, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué miras allá adentro? Me encantaría que nos hablaras de la experiencia interior, porque te voy a platicar. Yo tengo una especialidad para introducir a las personas con síndrome de Down, los chavos en escuelas, lo estudié en Málaga. Y lo que me explicaban allá en la maestría en España era que enseñamos matemáticas, pero no enseñamos qué es. O sea, qué es dividir, no cómo se divide. O qué es la raíz cuadrada y para qué sentido tiene. Y creo que el budismo te enseña mucho y la meditación, ¿qué sentido tiene meditar? Porque dices, bueno, yo encontré la compasión en la meditación, pero alguien dirá, ¿cómo le hice? O estudias mucho, o me di cuenta que tal, o sea, ese darme cuenta, cómo lo vives, ese que, oye, estoy enojada y entonces tengo que trabajar esta semana en el enojo. ¿Cómo es ese interior? No la técnica que la leo en un libro de... Claro. Dalai Lama. Me gusta tu pregunta. Uno, creo que tenemos que, si se quieren tener un nuevo approach a la meditación que nunca han tenido, primero no hay que ser muy exigentes, ¿verdad? Hay que empezar con 5 minutitos, o 2, o 1. Sí, cerrar los ojos un minuto. Entonces nada más tantito. Porque a veces empiezas y dices, bueno, 30 minutos es lo que te recomiendan y te vuelves loco. Entonces creo que hay que empezar poco a poco y ser como muy pacientes. Y hay como 2 tipos de meditaciones, una que solamente, normalmente pues en el budismo, una que solamente es que shamatha se llama, que solamente pones atención a un objeto, pues de tu respiración, y otra que es vipassana, que reflexiona sobre algún tema que quieres trabajar, ¿no? A mí me gusta más la de reflexionar sobre algún tema, porque mi mente es loquita, entonces si me pongo en silencio, muchísimas veces se va a 1000 por hora. Pero bueno, regresando un poquito entonces cada quien tiene que descubrir cuál te funciona más. Hay una buenísima de ver un objeto, no sé si la has hecho, la de la vela. ¿No? Pone toda tu casa en oscura, o sea, apagas las luces y prendes una vela. Y entonces ves la parte, no la parte luminosa, sino la parte negra, y entonces empieza a bailar la vela, y entonces es como un canto a la vida. Es hermosa, puede ser 3 minutos,
y entonces solamente la ves como unos 30 centímetros y entonces te quedas viendo a la vela, pero como está viva, o sea, no es un objeto fijo, punto, nada. Está maravilloso. Te empieza a llorar un poquito los ojos, pero luego ya entras y se va haciendo como un zoom out, zoom in. A mí me encanta hacer eso. Ay, qué padre, voy a practicar, nunca lo he hecho. Es preciosa. Qué padre, qué padre. Bueno, pero la vipassana... Pero bueno, sí, entonces que soy más de pensar, pero también una manera en cómo puedes, o sea, como que la meditación y sus beneficios tienen dos partes. Una es cuando tú te sientas formalmente frente a un altar, o frente a una vela, o frente a un Cristo, o frente a un Buda, o lo que tú quieras, o frente a unas flores, y meditas. Y otra es tu vida cotidiana. Entonces, lo importante cuando vas avanzando en la meditación es que esa paz que sientes, y lo primero que te quiero decir es, si alguien no lo ha hecho, de verdad, cálelo, y de verdad, si te quedas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos contigo, siempre encuentras mucha tranquilidad. Te da gusto estar bien. Te juro, es impresionante. Te sientes y dices, ay, ¿por qué no había hecho esto antes? Porque no, o sea, entonces, lo padre es si puedes durante tu vida cotidiana, que puedes ponerte recordatorios en tu celular, así de que, déjame acordarme, al menos a las 12 del día y a las 3 de la tarde, de detenerme tantito. Y respirar. Y si entonces en tu escritorio o donde estás, y le dedicas así 1 minutito nada más a respirar y sigues trabajando, es impresionante cómo te cambia el mood y cómo te vuelves más concentrado. O sea, se está demostrado que necesitamos tiempos también de pausa y que adiós el celular, ¿verdad? Y la computadora apagada, te da muchísimo. Entonces, lo importante es que lo ideal, porque la meditación significa familiarizarte. Entonces, te familiarizas con algo. Puedes familiarizarte con la concentración o con la vela, o familiarizarte con la compasión, familiarizarte con la paciencia, con el desapego. Y entonces, lo importante es que lo vayas llevando a tu vida cotidiana. Dame un ejemplo, por ejemplo, de la paciencia. Sí, exacto. ¿Cómo eres impaciente? Te familiarizas con la paciencia y la vives. Exactamente. Por ejemplo, si te enojas 10 veces al día y de repente descubres la maravilla que es la paciencia, todas las desventajas de enojarte, porque cuando te enojas seguro todos los han sentido, que de repente te queda una sensación incómoda en el cuerpo, te cambia. Hasta se te hacen nudos en la espalda. Todo. Y te sientes así como... Para mí sería como justo familiarizarte contigo mismo, aprender a conocer. Exacto. Claro. Y entonces te dices, a este tonto, todas esas son las desventajas del enojo. Déjame ver cómo puedo al menos una vez en el día respirar. Y entonces te lo propones y dices, una vez, cuando me vaya a enojar, voy a respirar y no voy a explotar. Con mi hijo, con mi hija que todo perdía y todo olvidaba en el colegio, ¿no? Con una vez que no... Y entonces aquí te recomiendan mucho que no seas tan duro, volvemos a la compasión, y que si te enojas 10 veces, pero una, conseguiste no enojarte, no digas, chino, no, pero me sigue enojando 9 veces. No, ya conseguiste una no. Y entonces la paciencia empieza a meterse. Y hay una enseñanza que es de mis enseñanzas favoritas del budismo, que es sobre las semillas que regamos. Y entonces habla de que dentro de nosotros tenemos todas las semillas que existen de todas las emociones y todos los sentimientos, ¿no? Tenemos el enojo, la paciencia, el coraje, la compasión, la generosidad, el egoísmo, todas las tienes. Y entonces conforme más practicas una, vas regando esa semilla. Entonces si tú practicas la paciencia, va creciendo dentro de ti esa semilla de paciencia y cada vez, antes crecía solamente la del enojo, entonces tenías un arbolotote aquí, ¿no? Lleno de enojo. Lo entonces, que veías era enojo. Y reaccionas así. Ajá. Y si empiezas a crear paciencia y paciencia dentro de ti, entonces esas ramas, esa semilla que va creciendo, hace que al principio sea una vez que muestres paciencia, después será 2 veces, después será 3. Cada vez lo va regando más, hay que hacerlo consciente en un inicio, y entonces el otro se va haciendo más chiquito, y de repente te das cuenta que eres mucho más paciente de lo que te imaginabas, pero fue porque lo regaste dentro de ti. Por eso toma tiempo, toma años cambiar, pero a mí me parece súper esperanzador el que tengamos todas las semillas dentro de nosotros y cada uno decide cuál quiero regar. Y por eso tuve esa compasión con la gente que había sido un asesino o un violador o alguien que había asaltado un banco o lo que fuera, porque lo que regó toda su vida, lo que le enseñaron a regar, fueron otras semillas que también están dentro de ti. Nada de lo humano nos es ajeno. Claro. Oye, pues mira, es que es una clase, gracias, maestra. No, hombre, ni me digas. De veras, pues maestra de ti, está muy padre, yo estoy disfrutando mucho, es mi tema además. Oye, porque hay varias cosas que has dicho que yo quisiera subrayar para que los que nos están escuchando aprendan de sus propias vidas. Número 1, tú comprendiste de tu papá penalista que todos hacen lo mejor que pueden, desde lo que saben y desde su propia historia. Jesús decía, perdónales porque no saben lo que hacen, si supieran no lo harían. Exacto. ¿Quién iba a lastimar a un ser querido? Imagina. Y después de esa comprensión, de esa sabiduría, de este estudio que has tenido, te das cuenta que eres todas las posibilidades.
dentro de ti. Y entonces existe esa conciencia, ese darte cuenta de cuál quiero regar. Qué hermoso vivir, porque para mí lo más hermoso que es un ser humano es la capacidad de crearse a sí mismo. Exacto. Y luego ya creas allá afuera. Exactamente. Entonces, háblame del ego, de este otro tema que empezaste, porque empiezas a desdoblarte y dices, hay un ego y ahí está el enojo y me la voy a creer allá afuera. ¿Cómo? Pues dijiste, es un tema enorme. Enorme y un tema apasionante. Hace unos días grabé un podcast justo sobre el ego y tuvo muchísimo éxito porque todo el mundo... Vayan a su podcast. Sí, compartiendo con Marisa Lazo. Así es. Y tuvo muchísimo éxito. Es más, voy a hacer como una dinámica de preguntas para ver cómo profundizo más en el tema, porque no hay ninguna persona que escuche sobre el ego y diga, ay no, yo no tengo nada. Que no se identifique. Yo creo que no se identifique. Todos, hay unos que lo tienen enormes, otros que lo tienen chiquitos, pero todo tenemos, ¿no? Y entonces es un tema apasionante porque el ego, el ego es como esa vocecita que te dice, tú eres especial, eres único, eres maravilloso, eres más que él. ¿No? Y entonces el ego, y como hoy en día hay muchísimas, en redes hay muchas ideas que te empiezan a compartir, y no lo llamaría filosofía, sino más bien como movimientos que te dicen, eres lo máximo, créetelo, no sé qué, y de repente creo que se les va la mano para el otro lado, y entonces te empiezas a pensar que eres tan especial, porque primero hay que conseguir cosas y trabajar contigo para sentirte diferente, ¿no? Pero además, y que no nos debemos de sentir nunca especial. Pero el ego es esa vocecita que, y además los padres tienen mucho que ver en la educación que te dan, si te hace sentir súper especial, único, no mi amor, nadie como tú, no eres el más guapo, el el más hermoso. Princesa, ¿no? El efecto príncipe, no te mereces todo por el hecho de llegar. Y nadie más, yo te amo y no. Entonces creo que, por eso yo siempre promuevo, al igual que tú, Ivonne, y que las mamás trabajemos o hagamos algo, como mi mamá que hizo su dispensario, porque a los hijos los hacemos menos narcisistas. Cuando ellos se dan cuenta que tenemos otra pasión en la vida, oye, ahorita regreso, voy a trabajar, ahorita vengo, voy a grabar este podcast, oye, voy a llegar tarde porque al colegio, porque tengo que ir a recoger a fulanita de tal, o tengo que llevar a tu abuelo. Todo ese tipo de cositas que le damos enseñando a los hijos les muestra que no son el centro del universo, que el mundo no gira a su alrededor, y que tienen que tener paciencia, y que los deseos de mamá y de papá y sus proyectos son tan valiosos como los míos, ¿no? Entonces viene desde la educación. Hay un equilibrio en las leyes y que tienes que pagar si necesitas conseguir algo. Exactamente, y todo eso. Equilibrar. Entonces, bueno, finalmente, pero muchísimos hijos crecen creyendo y los convencen de que son lo máximo, ¿no? Entonces ahí el ego se instaura desde bien chiquitos. Pero bueno, el ego es esa sensación y ese deseo de tener algo más que. Siempre quiero tener más que tú, que me vaya mejor en tal negocio, que tenga una mejor casa que mi cuñada, que tenga un mejor viaje, que mi coche sea mejor que el de mi amigo, que el otro. Entonces tiene que ver con la competencia y con la comparación. Y por eso nunca se satisface. Porque siempre habrá alguien que le va mejor que tú. Siempre habrá alguien más guapo, más bonita, con hijos, con más hijos, con más nietos, con un negocio más grande, siempre con un viaje más interesante. Siempre hay alguien. Entonces el ego vive frustrado y es esa incomodidad. Entonces, por eso es tan importante trabajar con tu interior, trabajar con lo que a ti te importa, para que digas, a ver, esto es, y así ser consciente. Yo muchas veces digo, este es mi ego que me está hablando. O sea, claritito, no le voy a hacer caso, no. Tengo que estar contenta y satisfecha con esto que ya conseguí, y no importa si fulanita de tal tiene más seguidores que yo, ¿no? Pero siempre está ahí el ego, ¿no? Entonces, algo creo que, perdón, si te interrumpa, pero es que justo decimos eso, que creo que hemos sido educados bajo esta concepción de el hacer, para tener, y el tener es lo que nos hace ser quienes somos. Y esa identidad que, claro, pues, claro, claro que no. Claro, y por eso ves que la gente se deprime tanto o la pasa tan mal cuando deja de tener eso, ¿no? En cambio, cuando tienes un trabajo interior y dices, mira, qué padre y no te identificas tanto, ¿no? Yo digo, pues qué padre que mis pastelerías van muy bien, qué padre que tenemos un negocio tan grande, pero no. O sea, mi identidad no es la líder de Pastelerías Marisa, ¿no? O sea, soy mujer en muchas otras cosas y me inspira y me motiva más inspirar a otras mujeres y poder grabar podcast y poder grabar contenido o estar en Shark Tank y compartir algo diferente de otra manera de ser líder, ¿no? Pero como que algo que he aprendido por el ego es que nunca consigues que se vaya por completo. O sea, le puedes como disminuir un poco la fuerza de su voz, pero siempre está ahí. Y esto compartía justo esta semana que estaba grabando otra miniserie de podcast en la que decía que yo me doy cuenta que cuando comparto algo en las redes sociales o un podcast que grabo, lo hago tengo una intención súper generosa de decir, ay, qué padre que otras mujeres se ahorren este error que tuve yo, o que aprendan esto que me funcionó a mí, o qué padre inspirar a estas chavitas que pueden ver que puedes tener una familia, puedes ser abuela, puedes ser mamá y a la vez tener un negocio exitoso. Pero también hay una parte en que me fijo, ¿cuántos aplausos tuve? O sea, me da emoción que me regresen y me digan, Marisa, wow, me sirvió muchísimo tu podcast. Wow, o crecieron tanto tus seguidores.
de mentirillas te digo, no me da gusto. Claro, o sea, claro, entonces digo, sí, pero, entonces digo, bueno, que sí me importe, pero siempre que lo más importante, lo que más guíe mis acciones sea el gusto por compartir, el gusto por inspirar, el gusto por hacer alguna diferencia en la vida de otros, ¿no? Es un trabajar una y otra vez en ese ego que va a estar ahí. Y por eso yo decía desde el inicio que empezaste a preguntarme, es un trabajo de todos los días. Así es. De todos los días. Y habrá semanas en que no lo hacemos. Bueno, tampoco somos tan duros, ¿verdad? Pero hay viajes en los que no puedes, pero regresas. Y yo me doy cuenta, los días que no medito, o si me paso una semana de viaje que estamos muy apretados en un cuarto o en un lugar donde no tengo la posibilidad de meditar, me doy cuenta cómo me vuelvo más impaciente, me vuelvo menos tolerante, me vuelvo menos amoroso. No en gran, tal vez no lo noten los demás. Pero tú ya no te disfrutas tanto. Sí, yo no te digo, claro. Y Marisa, ¿qué falta te hace meditar? Oye, y hay una cosa que de tu vida me encantó, me resonó muchísimo y tiene, otra vez más, quiero meter más a la profundidad de, tú eres una empresaria que no hace planificaciones enormes. Estratégicas. Porque eso es vivir en el presente y ahí en tu presente está todo tu poder. ¿Cómo lo vives en tu vida? O sea, cuando yo lo escuché decía, oh my God, me encanta porque resuena. Yo tampoco hago eso. Ah, qué bien. Tengo tengo intenciones y enseño en mis talleres que tengo intenciones, pero no planes. O sea, no específicamente. Sí, claro. No sabes cuándo vas a recuperar tus inversiones de la empresa, de la fabricota que acabas de hacer, etcétera. Nunca. No, ni de los locales. Nada. ¿Cómo empezaste regalando los pasteles? Claro, entonces, ¿cómo lo vives? Mira, te lo voy a platicar de dos maneras. Una fue que yo no lo hacía porque yo estudié psicología y psicoterapia, psicoanalítica como maestría, entonces no tenía primero los conocimientos para hacer planeaciones estratégicas. No les sabía. Pero obviamente hoy sé que puedes contratar a gente experta y te sientan con todo tu equipo y haces la planeación estratégica. Pero yo veía que mis compañeros empresarios vivían muy agobiados por ese numerito que estaba al final de esa planeación y tenían que cumplirlo. Y entonces todo el tiempo era como, ay, es que no llegué al número. Y a veces el número era 8, llegaron a 7.5 y no llegué. Y el agobio. El agobio porque me faltó este punto o porque tengo que mostrarlo te consejo. Yo sé que así funcionan y que así debe de ser, pero a mí en lo personal me agobiaba ver que no los sentía tan contentos o tan disfrute y con esa sonrisota que tengo yo. Entonces yo decía, yo hay años que crecemos 10%, 20, 22. Yo siempre estoy contenta. O sea, siempre, no me importa porque nunca tenía un número así como de tengo que llegar a tal. Lo importante es sirviendo a la gente. Exactamente, y seguir creciendo y yo feliz. Pero la otra cosa que descubrí que me funcionó y que no nada más lo hice con la planeación estratégica, sino con muchas otras maneras de llevar mi negocio fue que me hice, como que me escuché a mí y lo hice en función de lo que yo creía que era lo correcto. Y creo que hoy en día vivimos demasiado puestos en lo de afuera, tenemos tanta información que creemos que entonces tienes que cumplir y entonces si quieres ser un buen maratonista tienes que correr así asado, si quieres ser una buena empresaria, un buen papá. Ajá, y entonces yo digo, no, hay que escucharte también a ti y decir, a mí me latía que no lo haga así. Y como eso, muchas otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, con mis hijas, la mayoría de las personas y la mayoría de los estudios te recomiendan que si tienes una empresa que tú creaste, tus hijos primero trabajen en otro lado antes de irse contigo. Que aprendan, que consigan y luego ya ese puesto que consiguieron afuera y ese sueldo se los puedes pagar tú. Y yo decía, no, a mí me urge que mis hijas vengan a trabajar conmigo. Me urge porque empezaron a trabajar desde chiquitas y yo me daba cuenta que me servía mucho. Para comenzar, que me criticaban y me peleaban cosas que nadie se anima muchas veces a decir. Claro. Yo decía, necesito aquí unas personas que me la verdad. Ajá. Y luego además tenían muchas cualidades que yo carecía y habíamos hecho muy buen equipo. Y entonces yo dije, no, a mí me interesa que ya se vengan. Y nunca han trabajado en otra empresa, pero yo eso creí que era lo correcto. Entonces creo que también, entre más trabajo interior haces y entre más regresas a ti y entre más vueltas en U haces, más confías en tu sabiduría, porque todos tenemos muchísima sabiduría, pero no la escuchamos. Estamos tan distraídos en lo de afuera, tan por querer cumplir con lo que se espera, que te pierdes. Te olvidas de ti. Exacto, y de lo que a ti te interesa, claro. Y de lo que tú crees. Entonces yo soy más como de, eso me late, y entonces muchísimo lo he hecho así como de, me late que ya abrí este local, o me late. Claro, hoy en día que la empresa está mucho más grande, ya tengo que levantar menos el dedito a ver que me late y estudiarle más y hacer más trabajo con mi equipo. Obviamente, las cosas van cambiando, sí, claro. Pero así lo fui construyendo. Marisa, es de verdad una delicia platicar contigo. Ahora sí que como tu eslogan, Marisa, una delicia. De verdad nos enriqueces muchísimo con todos estos regresos hacia ti, estas vueltas en U y cómo te construyes día con día. La verdad es que agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros porque aprendemos y seguimos ahora sí que admirándote y conociéndote más profundamente. Y bueno, pues a todos los que nos ven, si quieren seguir a Marisa Lazo y conocer más de ella, pues la pueden seguir en todas sus redes como Marisa Lazo. Marisa.lazo.
Oficial. Lazo Oficial, Marisa Lazo Oficial, perdón, Marisa Lazo.oficial, gracias. En su podcast. En mi podcast. En su podcast, Compartiendo con Marisa, y próximamente otro gran reto que se puso Marisa y maravilloso estará por publicar su libro. Exactamente. Estaremos compartiendo con ustedes. Sí. Muchas gracias, Marisa. Encantadísima, Pablo. Gracias por este viaje, Marisa, a tu ser, a tu conciencia, a tu meditación, a tu esencia, porque es lo que queremos compartir aquí en Nuque, que veamos la parte de ese trabajo interior que hacen las personas que tienen este éxito, que se ve en tu sonrisa. Gracias. No, encantada. Fue un placer para mí y un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Encantadísima. Hasta la próxima. Bye.